Y hay una palabra de Dios, de parte de Dios, para cada uno de nosotros. Tremenda palabra. Dios me llevó al el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Estuve reflexionando en ese capítulo entero, y no lo voy a leer entero, pero sí voy a leer algunos de los versículos de este capítulo 34 de Segunda de Crónicas, que nos van a introducir en lo que Dios quiere decirnos en esta tarde. Así que le invito a buscar la Biblia, aunque también en la pantalla de la televisión, no sé, ese fondo que tiene la palabra, no sé por qué lo tiene. Amén, gloria. Voy a pedir que nos pongamos en pie, por favor, para escuchar con atención y con reverencia la lectura de la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer primeramente los versículos del 1 al 3 y dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y ahora leemos los versículos 7 y 8. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacab, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Y ahora leemos el versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Verso 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y ahora los versos 30 al 33. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo, escuche, hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel
sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabamos tu palabra, Señor. Alábelo conmigo. Alabamos tu palabra, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, humildemente que nos hables a través de ella, Señor. Haz escuchar tu voz, oh Dios, aquí en este lugar. Espíritu Santo, yo te ruego que tú tomes mi vida y la uses con poder para hacer llegar esta palabra a cada corazón. Que no sea una palabra bonita que entra por un oído y sale por el otro, sino sea una palabra que nos toque, que nos traiga delante de ti para postrarnos, para adorarte, para obedecerte, Señor. Que a través de ella podamos andar en tus caminos y hacer siempre lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hermanos y hermanas, si hay algo en lo que he estado reflexionando en estos últimos días y otras cosas más que vendrán con los domingos siguientes, es que todas las cosas en esta vida necesitan ser renovadas constantemente. ¿Me escuchó? Todas las cosas en esta vida necesitan ser renovadas constantemente, una y otra vez. De nada sirve, por ejemplo, que usted haya construido o le hayan construido, porque no creo que seamos ninguno de nosotros capaces de construir una casa, por ejemplo, ¿verdad? Yo por lo menos no lo soy. Yo sé que a lo mejor Felo sí, porque él se tira para donde sea. Pero de nada vale que usted haya construido, le hayan construido una buena casa o un buen edificio o un buen templo, en el caso de los que somos cristianos, ¿verdad? Con una buena base, con un fundamento bien sólido y bien fuerte, con los mejores materiales que hay en el mercado, habiendo puesto incluso mucho esmero, mucho empeño, mucha dedicación en hacer bien las cosas, no como las que hacen a veces las casas hoy en día, que como todo es en serie, y cuando uno entra a la casa nueva hay tantos detallitos, ¿verdad? So many details to fix. Tantas cositas por arreglar. Y mira aquí, mira allá, y una chapucería por un lado y otra por el otro, ¿verdad? Gracias a Dios por eso dice Felo, porque le dan trabajo a él. Pero cuando usted pone empeño en hacer bien las cosas, ¿verdad? Que no es lo mismo. Usted se esfuerza y dice, yo quiero que esto quede bien, y ahí se dedica y toma tiempo y toma esfuerzo y lo hace ahí casi a la perfección, ¿verdad? De nada vale que usted haga todo eso para que quede de la mejor manera posible si a los 20 años, a los 30 años, a los 50, a los 80 o a los 100 usted no le pasa la mano a esa casa, a ese edificio. Si usted no lo repara, no lo renueva, de nada vale que usted haya puesto tanto empeño si al cabo del tiempo usted no lo repara, no lo renueva. ¿Por qué? Porque con el tiempo se va deteriorando las cosas, ¿sí o no? Con el tiempo, si usted no lo repara, se puede destruir, se puede venir abajo. Vayan a Cuba nada más para que vean esa realidad. ¿Usted no ha visto las fotos de mi país? Si usted va a lo que es La Habana Vieja en Cuba, a los lugares turísticos están muy bonitos, pero si usted va a las casas que fueron construidas en el siglo pasado o en el siglo XIX y que todavía están de pie por la gracia y la misericordia de Dios, ¿por qué? Porque no le han pasado la mano. Están apuntaladas con, mira, madera ahí apuntalándola. Ayer vi la foto de un edificio de los que construyó la revolución. Con las escaleras, todas las escaleras de todos los pisos con maderas apuntaladas. Yo digo, yo no me atrevería a pasar por una escalera así.
¿Por qué? Porque no se le ha pasado la mano. No se le ha hecho esa reparación que hacía falta. No se han renovado las cosas. Y cuando eso no sucede, pues ¿qué puede pasar? Que las cosas se vienen abajo. ¿Sí o no? ¿Cuántos lugares en nuestros países que uno conoció hoy están destruidos? Porque no se tomaron el trabajo de renovarlos, de mantenerlos. Todo en la vida llega un momento en que necesita ser renovado, porque si no corre el riesgo real de que no sobreviva. Por eso las mujeres especialmente, y sé que no en todos, pero también en algunos aspectos hay hombres que también lo hacen, se retocan, se maquillan, ¿sí o no? Se pintan el pelo, o no hay hombres que se pintan el pelo. Porque yo los conozco. Bueno, los que tienen, hermano. Los que tienen. Usted no ha conocido hombres que se tiñen el pelo. Entonces, estamos hablando de una realidad. No solo las mujeres, los hombres también se tiñen el pelo o se lo cortan. No, porque me cansé de tener el pelo largo. Yo no tengo ese problema, pero algunos que sí. Por eso se lo cortan o se hacen un peinado distinto al que tenían. ¿Y para qué hablar de los que se hacen hasta una cirugía plástica? Que estamos en el tiempo de la cirugía plástica, porque todo el mundo tiene a veces un retoquito por aquí, un retoquito por ahí. Ah, no me gusta la nariz como me quedó. Bisturí que tú conoces, o botox que tú conoces. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? La respuesta nuestra siempre es la misma: para no dejarme caer, ¿verdad? Para renovarme. Dice Virginia, claro que sí. Que lo diga, que yo también quiero saber. Para retocarse y verse mejor. Porque ese es el objetivo de eso, ¿sí o no? Escúchenme. Hubo un momento en la historia de Israel, el pueblo de Dios, en el que su fe en Jehová Dios, el creador del mundo y del universo entero, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que los había sacado con mano poderosa de su esclavitud en Egipto, que los había guiado por el desierto hasta llevarlos a conquistar la tierra prometida. Hubo un momento en que ese pueblo necesitó renovar su fe en Dios. Yo voy a usar hoy una palabra o una frase aún más bíblica para describir esto. Necesitaron renovar su pacto con Dios. Alábelo. Necesitaron renovar su pacto con Dios. Ese pacto que Dios había hecho primero con Abraham, de hacer de él una nación grande, de darles una tierra para habitar, de él ser su Dios por encima de los demás pueblos y de las demás naciones. Porque si usted no lo sabía, Israel es el pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios entre todos los pueblos y las naciones. Amén. De eso habla la Biblia. Un pacto que después fue renovado también con Moisés, con Josué, con David. Pero que también fue olvidado, fue echado a un lado, fue violado una y otra vez. Porque ese pueblo comenzó a seguir y a adorar a otros dioses. A los dioses cananeos de aquellos pueblos y de aquellas naciones que habitaban la tierra que ellos habían conquistado. Y por eso el pueblo de Dios abandonó su fe y comenzó a hacer cosas abominables a los ojos de Dios. Y mire, usted lo puede leer ahí en Primera y Segunda de Reyes, y Primera y Segunda de Samuel, y Primera y Segunda de Crónicas, que habla de toda esa historia. Uno tras otro se sucedieron reyes
en la historia de Israel, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, porque recordemos que Israel se dividió en dos reinos después de Salomón. Reyes que en su gran mayoría, escuche, la gran mayoría de esos reyes no tenía ningún temor de Dios, ni buscaron agradar a Dios de ninguna manera. No lo honraron, sino más bien mancillaron y ensuciaron el nombre de Dios y la fe de sus padres. Para no hacer larga la historia, porque los ejemplos en la Biblia abundan, en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, que es tan solo el capítulo anterior al texto que leímos al principio, que es la base de esta predicación, se habla del rey Manasés. Y dice allí que Manasés reinó en Jerusalén por 55 años. Escuche, 55 años, que fácil se dice, ¿verdad? Pero es casi una vida. Y cuando usted lee la historia de Manasés, nada bueno se dice de él. 55 años gobernando a la nación y nada bueno se dice de él. Dice allí el capítulo 33 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ahí está en el versículo 2. Y dice también en el versículo 3 que Manasés levantó altares a los Baales, o sea, al dios Baal, e hizo imágenes de Acera, otro de los dioses de esta tierra, y adoró, escuche, adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. ¿Escuchó eso? ¿Qué significa que adoró a todo el ejército de los cielos? Que no había una estrella que no adorara Manasés. Y a eso llevó al pueblo de Israel también. Adoró a todo el ejército de los cielos y dice, y le rindió culto. Y no contento con esto, dice el versículo 4, que edificó también otros altares a ídolos en la casa de Jehová. No solo levantó altares por todo Israel, en la casa de Dios, en el templo de Dios, levantó altares a ídolos. Más adelante en el versículo 7 dice que hizo una imagen fundida y la puso en el templo. Mire usted qué horror, qué manera de profanar la casa de Dios. Y que además, dice el versículo 5, edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Miren toda la idolatría y toda la abominación que trajo Manasés, no solo al pueblo, sino aún dentro del templo de Dios. Pero esto no es lo peor. Mire lo que dice ahora el versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de Hinnom. ¿Sabe lo que significa eso? Pasó a sus hijos por fuego. Hizo quemar a sus hijos. Ofreció en sacrificio a sus hijos en el valle de Hinnom. Mire qué cosa más horrible. Por eso tenemos textos también en la escritura que hablan en contra de esto, donde Dios dice, yo no quiero eso. Pues eso lo hizo Manasés. Pasó a sus hijos por fuego, los ofreció en sacrificio a esos dioses. Y dice que observaba los tiempos. Era, ¿cómo se dice? El que mira las estrellas. Astrólogo. Hay otras palabritas también, los que consultan el zodíaco. Ay, alabe. Observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Y termina el versículo 6 diciendo, y se excedió. Mire lo que dice la palabra es tremenda. Se excedió en hacer lo malo.
ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Wow, cuando uno estudia y lee estas cosas dice, ¿cómo es posible que en el pueblo de Israel hayan sucedido estas cosas? Lo último que acabo de leer significa que Manasés practicó la adivinación, la invocación de los espíritus, la magia, que estableció el espiritismo y la hechicería en Israel. Termina diciendo el verso 6 que tan malos fueron sus hechos a los ojos de Dios, que acabó por provocar su ira, su indignación. Ya claro, aunque después Manasés se arrepintió y echó para atrás muchas de esas cosas, ya el daño estaba hecho. ¿Me escuchó? Porque tenemos que entender, hermanos, que muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida muchas de las cosas no, borro. Las cosas que hacemos en nuestra vida tienen consecuencias. Y las consecuencias no se pueden borrar de un plumazo. ¿Verdad? Pues todo lo que provocó Manasés trajo consecuencias terribles para el pueblo de Dios. Que no, aunque él después se haya arrepentido, ya estaba el daño hecho. Y quien vino detrás de él, su hijo Amón, fue tan malo o más malo que él. Fíjense que dice la Biblia allí en el capítulo 33 que Amón fue rey solo por 2 años. Compáralo con los 55 de su padre. Solo 2 años, porque al cabo de los años no lo soportaron más. Se levantaron contra él y lo mataron. Igualito, ¿verdad? Qué cosa más terrible. Díganme ustedes si con todo esto que acabo de decir, el pueblo de Dios no necesitaba en verdad renovar su pacto de amor y de fidelidad a Dios. Por supuesto que sí. Porque a pesar de todo eso, Dios no había dejado de amar a su pueblo. Como tampoco Dios nos deja de amar a ti y a mí, aunque nosotros metamos la pata hasta el fondo. ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos prometido cosas a Dios que no hemos cumplido? ¿Cuántas cosas le hemos dicho que después hemos hecho todo lo contrario? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y a pesar de eso, Él nos sigue amando. ¿Cuántos alaban su nombre? Lo mismo con Israel. A pesar de todo lo que ellos habían hecho, Dios no había dejado de amar a su pueblo. Dios quería bendecir a su pueblo de una manera u otra. Porque cuando Dios nos ve cómo estamos, en la triste condición en la que estamos, Él no nos quiere dejar ahí. Él de alguna manera nos quiere sacar. Él de alguna manera nos quiere salvar. Ese Dios, alabe lo que Él vive. Aunque Dios te vea con el agua al cuello, aunque haya sido por ti mismo, por las meteduras de pata tuya, por las decisiones malas que has cometido en tu vida, el amor de Dios es tan grande que aún desea rescatarte y salvarte. Alábalo. Dios quería hacer eso con su pueblo también. Dios quería que ese pacto fuera renovado. ¿Y a quién Dios usó para renovar el pacto? A Josías, del cual leímos en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas. El que sucedió justamente a Amón, el hijo de Manasés. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 34? Quiero que usted mismo lo lea en su Biblia. Dice los versículos 1 al 3. Que de 8 años, escucha esto, porque cuando Dios quiere hacer una cosa, ay mamá, no importa la edad, alábelo. De 8 años era Josías cuando empezó a reinar.
¿Usted tiene idea de lo que yo estoy diciendo? Usted puede decir, ¿cómo un niño de 8 años va a gobernar una nación? Cuando Dios quiere hacer algo, no importa nada, Él se las vale para hacerlo como sea y donde sea. Alabe lo que Él vive. 8 años tenía Josías cuando empezó a reinar Israel. Yo cuando leo esto me quedo con la boca abierta. Nunca se me hubiera ocurrido a mí que un niño de 8 años pudiera dirigir una nación, y menos al pueblo de Dios. Pero eso es lo que quería Dios. Eso estaba en el plan de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Y 31 años reinó en Jerusalén. Y ahora miren lo que dice la escritura de Josías. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. Por supuesto que David no era padre de Josías. Es una manera de la Biblia decir que Josías es descendiente de David, que estaba siguiendo el ejemplo de David. ¿Me entienden? Los enemigos de la Biblia se valen hasta de estas boberías para decir, miren los errores que tiene la Biblia. Josías no era hijo de David. Es una ignorancia de las personas que dicen esto porque no saben el lenguaje bíblico, cómo hay que interpretarlo. Sí, Josías era descendiente, y dice que descendiente de David, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, que anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a los 8, o sea, a los 16, dice, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años, seguimos sacando cuenta, 20 años de la vida de Josías, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Todo lo que había hecho Manasés, todo lo que había hecho incluso Amón, empezó Josías a quitarlo, a limpiar a Israel de todas esas imágenes, de todas las esculturas y las imágenes fundidas que ellos habían puesto. O sea, con Josías comenzó a haber una vuelta de Israel y de su fe al Dios único y verdadero. ¿Cuántos alaban su nombre? Y más adelante en el versículo 8, en este esfuerzo que comenzó a hacer Josías por volver al Dios de sus padres, dice que mandó a reparar el templo, que por una u otra razón, por tantas construcciones a lo mejor idolátricas y tanto abuso al que había sido sometido, necesitaba que ese templo, ¿qué necesitaba? Ser renovado. Dígalo conmigo, ser renovado. Y Josías comenzó esa tarea. Recuerde todo lo que había hecho Manasés, todo lo que habían puesto en el templo. Josías comenzó a quitar todo eso y comenzó a reparar la casa de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Y qué pasó? Dice entonces el versículo 14, que al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló de pronto, en medio de las reparaciones, dice que halló el libro de la ley de Jehová dada por Dios a Moisés. ¿Cuántos alaban al Señor? Y usted seguramente como yo se va a preguntar, ¿y el pueblo de Dios no tenía ya ese libro desde mucho tiempo atrás? ¿Cómo dice aquí entonces la escritura que se halló? Si dice que se halló, es porque no lo tenía. Es porque estaba perdido. Y no nos puede asombrar. Si el pueblo se había tirado a los ídolos, si el pueblo había abandonado su fe en Dios, por supuesto que había dejado también a un lado la ley de Dios. En medio de las reparaciones aparece este libro. Durante todos esos años de idolatría y de hacer lo malo ante los ojos de Dios, donde tantas cosas fueron echadas a un lado, una de esas cosas que fueron abandonadas, una de esas cosas que se guardaron y por lo tanto se perdieron, fueron copias donde estaban escritas las leyes dadas por Dios a Moisés. En Israel, eso llegó a estar perdido.
Miren hasta dónde llegó Israel a abandonar su fe en Dios. Por eso este era un pueblo que no levantaba cabeza. Un pueblo que había perdido toda la gloria, todo el esplendor, todo el buen nombre y la buena reputación que Israel había alcanzado, por ejemplo, con David y hasta con el mismo Salomón. Y por eso ahora el pueblo no avanzaba, el pueblo no prosperaba, el pueblo era el escarnio de las naciones. Porque cuando tú abandonas, cuando tú echas a un lado el pacto con Dios, en vez de prosperar, mi hermano y mi hermana, te hundes. En vez de ir para adelante y ser aún más bendecido, vas para atrás como el cangrejo. Y nada te sale bien. Por mucho que tú te esfuerces y te esmeres en las cosas. ¿Me escuchaste? Cuando tú abandonas el pacto con Dios, eso es lo que sucede. No avanzas, no creces, no mejoras. Grábate eso, mi hermano y mi hermana, hoy en tu mente y en tu corazón. El pacto con Dios no puede ser nunca abandonado. Si es que yo quiero que la bendición de Dios esté en mi vida, esté en mi casa, esté en mi familia y esté también en la iglesia. El pacto con Dios no puede ser abandonado. El pacto con Dios tiene que ser renovado. Bendito sea el nombre del Señor. Volviendo a nuestra historia. Cuando a Josías le dijeron que habían hallado el libro de la ley de Dios, que dicho sea de paso, se supone, escuche, que sea lo que hoy nosotros conocemos como el libro de Deuteronomio. Y le leyeron a Josías lo que ese libro decía. ¿Sabes qué hizo Josías? Verso 19. Dice que rasgó sus vestidos. Y esa frase no está ahí por casualidad. Cuando en Israel alguien rasgaba sus vestidos, estaba dando a entender algo. ¿Qué específicamente? Puede haber sido dolor, vergüenza, humillación ante la presencia de Dios. Por algo que delante de Dios no estaba bien, no era correcto. Josías rasgó su vestido porque al oír lo que era la ley de Dios se dio cuenta de cuán mal estaba el pueblo. Rasgó los vestidos en señal de humillación, de dolor, de tristeza, de arrepentimiento, porque se dio cuenta que su pueblo se había apartado de Dios, de su ley y de sus mandamientos. Y acto seguido, dice entonces el verso 30, que reunió, mire, no fue que él solo se rasgó las vestiduras. Dice que mandó a reunir a todo el pueblo y le leyó todas las palabras, dice la escritura, que estaban contenidas en ese libro. Le leyó al pueblo la ley de Dios. Dice el verso, dice allí, desde el mayor hasta el más pequeño. ¿Cuántos alaban al Señor? Desde el más viejo hasta el más niño. Y ahora viene para mí el verso clave de todo este pasaje, es el verso 31. Dice que estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Alguien alabe al Señor. Josías hizo pacto con Dios, pero dice que no lo hizo por obligación, lo hizo con ¿qué? Con todo su corazón, con toda su alma. Y no solo renovó el pacto, se comprometió en guardar, en cumplir, en vivir lo que ese pacto decía. Alguien alaba al Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
Y el verso 23 entonces nos informa que Josías decretó que todo el pueblo hiciese y viviese como el libro decía que debían hacerse las cosas. Y también dice que quitó definitivamente todos los altares dedicados a los ídolos en Israel. Todas esas cosas que eran abominables a los ojos de Dios. Y termina el versículo 34 diciéndonos que Josías hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Cuántos alaban al Señor? Una vuelta a Dios. Un pacto renovado que trajo bendición para la nación de Israel. Un pacto que hizo que el pueblo se volviera de los ídolos al Dios verdadero. Un pacto que renovó por completo la vida de Israel, porque un hombre se propuso agradar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuántos alaban su nombre? Déjenme decir, algunos eruditos bíblicos dicen que el descubrimiento o el hallazgo de este libro no fue tan accidental como se dice, como ellos pretendieron hacer ver, sino que fue algo bien planificado, como una jugada maestra, muy bien pensada por Josías o por sus consejeros para obtener un objetivo, quizás el que el pueblo siguiera a Josías como rey después de tanto tiempo de turbulencia. Supongamos tan solo un momento que haya sido en verdad así, que no lo creo de ninguna manera, pero supongamos que sí. Pregunto nuevamente después de todo lo que hemos oído. ¿Creen ustedes que el pueblo de Dios necesitaba volver a Dios? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que el pueblo de Israel necesitaba renovar el pacto con Dios? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. 1000 veces sí. El pueblo necesitaba renovar esa fe y su confianza en Dios. Así que si aún la aparición de esos rollos de la ley fue algo planeado y ejecutado, estuvo al menos dentro de la voluntad permisiva de Dios. Porque Dios quería que su pueblo volviera a Él. Alábalo. Que su pueblo se volviera de sus malos caminos. Necesitaban renovar el pacto porque ese pacto se había perdido. Estaba roto. Y si aún no hubiera estado roto, de todas maneras, como les dije al principio, los pactos hay que renovarlos de tiempo en tiempo. Amén. Porque de todo eso depende no solo la permanencia o la sobrevivencia, sino también la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Entienden? Por eso, nosotros hoy también necesitamos renovar nuestro pacto con Dios. Alábenlo. Nosotros hoy, como pueblo de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, necesitamos renovar nuestro pacto con Dios. En primer lugar, cada uno de nosotros de manera individual, personal, íntima, necesitamos renovar nuestro pacto con Dios. Amén. Porque tú y yo hicimos un pacto con Dios. ¿O no te acuerdas? ¿No te acuerdas? Te lo voy a recordar. ¿No te acuerdas que cuando tú te convertiste a Cristo, cuando tú le entregaste tu vida y tu corazón a Él, le dijiste, le prometiste que lo ibas a amar por toda la eternidad? ¿Sí o no? Que le ibas a seguir y le ibas a servir en las buenas y en las malas. ¿Sí o no? Que no ibas a dejar que nada ni nadie se interpusiera entre tú y Él. Que no ibas a dejar que nada te separara
de ese grande e infinito amor con el que Él te salvó, con el que Él te rescató, con el que Él te perdonó, te limpió y te dio vida nueva. ¿Sí o no? ¿Le prometiste eso a Dios o no? Levánteme las manos los que prometieron eso a Dios. This is the time. ¿Verdad que sí? Ya pueden bajarla. Ese fue tu pacto con Dios. Y quizás con el tiempo, aquel primer amor, aquel primer entusiasmo y fervor, aquella pasión y aquel deseo que tú tenías de servirle en lo que fuera, se fue enfriando, fue disminuyendo, poco a poco se fue apagando. Y si hoy no está apagado del todo, por lo menos las cosas a lo mejor ya no son como lo eran al principio, cuando tú hiciste ese pacto con Dios. Necesitamos renovar nuestro pacto con Dios. Y más en estos tiempos, hermanos y hermanas, de pandemia que estamos viviendo, donde por tantas cosas duras y difíciles que hemos pasado, que estamos pasando, como que el ánimo va disminuyendo, como que la fe se va apagando, y algunos ya no son tan valientes ni tan osados como lo eran antes. Alabe. Pero queremos que Dios nos bendiga. Y queremos que Dios nos guarde. Y queremos que Dios nos libre de todo mal, de toda plaga. Y nos sane de toda enfermedad. ¿Sí o no? Queremos recibir los beneficios sin hacer ningún sacrificio. ¿Me escuchó? Queremos recibir los beneficios sin hacer ningún sacrificio. Y eso no sirve para Dios. No funciona. No puede ser de ninguna manera. ¿Sabes cuándo Dios es sumamente fiel para responder a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros le pedimos o necesitamos? Cuando hacemos un pacto con Él y guardamos ese pacto. Alábelo. Cuando hacemos un pacto con Él y estamos dispuestos a guardar ese pacto, porque Dios, hermanos y hermanas, es un Dios de pactos. Él siempre ha respondido al 100% a los pactos. Los que hemos fallado en el pacto somos nosotros. Pero Dios nunca ha fallado. ¿Alguien alaba al Señor? La Biblia dice incluso que cuando nosotros aún hemos sido infieles, Dios permanece fiel. Alábelo. Entonces el problema del pacto no está con Dios, está en nosotros, que le hemos fallado. Pero cuando tú y yo hacemos un pacto con Dios y estamos como Josías con toda nuestra alma y nuestro corazón dispuestos a guardar ese pacto, Dios se goza y bendice a su pueblo. Alabe lo que Él vive. Y no solo eso. Cuando tú haces un pacto con Dios o renuevas ese pacto, no tenemos que caerle atrás a las bendiciones de Dios. ¿Sabías eso? Hay gente siempre cayéndole atrás a las bendiciones de Dios. Por eso usted ve a cristianos en las iglesias que siempre están buscando al predicador que está de moda. Sea por la internet, como estos tiempos de pandemia, o sea físicamente. Hay cristianos que siempre están de conferencia en conferencia, de concierto en concierto, de campaña en campaña, fulano, mengano, sutano, no importa quién. No importa quién. Siempre están detrás del último. Buscando las bendiciones, cayéndole atrás a las bendiciones.
Cuando tú tienes un pacto con Dios, cuando tú renuevas un pacto con Dios, las bendiciones no tienes tú que caerle atrás. Las bendiciones vienen a tu vida solitas, al lado de lo que Él vive. ¿Sabías eso? Las bendiciones de Dios vienen a tu vida, llegan a tu vida solita, porque Dios lo ha prometido así en su palabra. Y leo lo que dice, por ejemplo, el libro de Deuteronomio. El mismo libro que halló Josías en la casa de Dios en su tiempo. Y voy a leer el capítulo 28 de Deuteronomio, versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, lo mismo, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti. Escucha, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No, tú lo vas a tener que correr. Vendrán sobre ti, llegarán a tu vida solitas, sin que tengas que estar corriendo por todos los Estados Unidos y el mundo entero. Vendrán a tu vida y en tu casa. Porque la fidelidad a Dios empieza por la casa, por el lugar en el que estamos. Y cuando somos capaces de hacer eso, las bendiciones caen solitas. Yo me he gozado mucho en estos días con el testimonio de mi hermana Diana. Ustedes no lo han visto, porque Diana cada rato nos sorprende con un testimonio diferente. Como ustedes saben, ella trabaja desde su casa, tiene un problema en el codo, está luchando con eso. Y para cómo que ayer se nos cayó y todo allá en la actividad. ¿Cómo estás de eso hoy? ¿Estás bien? Para gloria de Dios, porque Dios no miente. Yo sabía que Dios no iba a hacer que ella quedara en vergüenza. Va a la actividad y de pronto se cae para después estar todo desbaratado. Yo sabía que Dios iba a poner su mano sobre ella. Yo creo en un Dios así. ¿Cuántos creen en eso también? Y a pesar de todo eso, a pesar de todos los inconvenientes y todas las limitaciones que está teniendo, cada vez la promueven más en su trabajo. Perdón que yo lo diga, pero me parece un ejemplo excelente de cómo las bendiciones te alcanzan a ti solitos en tu casa. Sin que tú tengas que mover un dedo. Sí, ella ha sido fiel, ella ha cumplido con su trabajo, ha hecho su parte, ha clamado a Dios y Dios la ha bendecido. Esa es la vida del cristiano. Haces un pacto con Dios, renuevas el pacto, las bendiciones te alcanzan. No tienes que corretearlas. No tienes que caerle atrás. ¿Cuántos alaban al Señor? Wow, qué tremenda palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. ¿Quieres que las bendiciones de Dios te alcancen? Tienes que renovar un pacto de amor y de fidelidad con Dios. Y no mañana, sino hoy. ¿Quieres que las bendiciones alcancen e impacten no solo tu vida, sino también tu casa, tu familia, tus hijos y especialmente tu matrimonio? Porque el matrimonio es también un pacto de amor y de fidelidad. ¿Sí o no? Que el hombre y la mujer se hacen el uno para con el otro y también para con Dios. ¿Sabías eso, verdad? El matrimonio es un pacto de amor y de fidelidad. ¿Quieres que las bendiciones te alcancen también allí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gracias. Necesitamos todos renovar nuestro pacto de amor y de fidelidad hoy en la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Pero déjame advertirte, para renovar un pacto hace falta voluntad, hace falta deseo. Hay que hacerlo como Josías, de corazón, porque hacerlo a la fuerza, hacerlo por compromiso, por costumbre, por rutina o por no quedar mal con alguien, no sirve. Hace que las cosas no funcionen y por tanto que no se puedan recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido y que se necesitan. ¿O no las necesitamos? ¿Verdad que sí? En el momento en que más lo necesitaban, Josías renovó el pacto
pacto del pueblo con Dios y el pueblo se volvió a Dios. Se deshizo de los ídolos. Y por eso el pueblo de Israel fue bendecido durante todo su reinado. Y a ti y a mí nos va a pasar lo mismo si hacemos lo que Josías y el pueblo de Dios hizo en aquel momento. Amén. Vamos a ser bendecidos. Vamos a recibir beneficios por nuestra actitud y por nuestro sacrificio. Muchos más de lo que nosotros seamos capaces de pensar o imaginar ahora mismo. Hoy, hermanos y hermanas, es el día para que cada cristiano y cristiana de esta iglesia Alas de Águila renueve su pacto con Dios. ¿Cuántos quieren hacerlo hoy? ¿Cuántos quieren renovar su pacto de amor y de fidelidad con Dios? Levante la mano. Que su mano levantada sea su respuesta para decir, yo quiero. Y los que están allá atrás no van a renovar su pacto. No es obligatorio, pero yo quiero saber. We are ready to renew this pact. ¿Estamos listos para renovar este pacto? Amor y fidelidad a Dios. Recuerda, no vas a dejar que nada se interponga entre tú y Dios. Lo vas a amar, lo vas a seguir no matter what. No matter what. Porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. El único digno de ser seguido. Escúchame, perdóname, te voy a decir esto de corazón. Yo siendo pastor, soy ser humano. Mañana puedo fallar, que Dios no lo quiera. Pero puede ser. Tú no me estás siguiendo a mí. ¿Me estás escuchando? Tú no me estás siguiendo a mí. A quien tú tienes que seguir es a Cristo el Señor. Yo mañana te puedo defraudar. Yo mañana te puedo defraudar. Porque soy tan humano como cualquiera. Pero Cristo jamás te va a defraudar. A quien tú tienes que amar y a quien tú tienes que seguir es a Él. Y si yo fallo, ya tendré que rendirle cuenta a Dios. Que Dios no lo permita, Padre. Pero a quien tú tienes que amar y seguir es a Cristo el Señor. Nadie puede salir hoy de aquí diciendo, el pastor falló y por eso me voy de los caminos de Dios. A ti Cristo no te ha fallado nunca. Nunca. No lo dejes a Él por mí ni por nadie. Ni por nadie. ¿Estás listo para renovar ese pacto? Ponte de pie, por favor.